Bien, buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a comenzar a dar inicio. Les comento que hoy día estamos terminando todas las clases que tenemos pendiente, eh, ya que el día martes 29 es feriado. Bueno, ustedes deben conocer allí, ¿no? Y por lo tanto ya a partir del 2 entramos en los exámenes finales. Así que el día de hoy vamos a terminar con la clase que estuvimos iniciando acerca de justamente las alteraciones a nivel del pie, ¿no? Las alteraciones eh, básicamente ortopédicas a nivel del pie, más conocidas como pie plano, pie cabo. Estuvimos haciendo una revisión anatómica del pie, en la cual, pues, ¿no? Hablábamos acerca de cómo es el pie, la morfología del pie, que estaba conformado justamente por huesos planos, en la zona anterior llamada antepié y huesos cortos en la zona posterior, ¿no? Llamado retropié. Básicamente a la arquitectura formada, ¿no? Con en este caso, la arquitectura ósea sumada con tejido blando que forma la planta del pie se denomina bóveda plantar. La bóveda plantar tiene justamente una característica, ¿no? La característica es formar unos arcos que le permitan algunas de las funciones, como poder adaptarse al terreno, por ejemplo, el suelo, como por ejemplo poder ¿no? servir como punto de apoyo para la marcha, e indudablemente también como un brazo de palanca para poder trasladarse, así que sirve como transmisión para la marcha, ¿no? Y además repartir justamente todas las fuerzas, el peso corporal básicamente, ¿no? Sumado a las fuerzas de reacción con el suelo. Las características de la bóveda plantar, ¿no? Como habíamos estado revisando, eran las siguientes, ¿no? Que el peso se iba a distribuir de forma, ¿no? De forma puntual en tres puntos donde existe mayor posibilidad de apoyo, ¿no? Uno de ellos, y básicamente el más importante de ellos, es justamente a nivel del talón. Los otros puntos son a nivel del primer metatarsiano y a nivel de la cabeza del quinto metatarsiano, ¿no? Ahora, la importancia que tiene esta bóveda plantar es básicamente en poder sostener, por ejemplo, su forma o su morfología, ya sea en descarga, mientras no estamos haciendo ningún apoyo, y más importante aún, durante la carga, o sea, en la actividad más funcional, durante el momento que nos encontramos de pie o estamos caminando, ¿no? O cualquier otra tarea, debe conservar una forma. Indudablemente va a existir cambios, ¿no? Por la presión, por la fuerza. Esta bóveda plantar tiene que adaptarse a ello. Sin embargo, una de las condiciones importantes es que la bóveda plantar durante todos los estímulos pueda tratar de conservar su morfología. No estoy diciendo de que sea igual, sino trate por ejemplo, de conservar. Una vez que se retira parte de la carga, vuelva a la misma situación. Entonces, bajo esa premisa, nosotros íbamos a encontrar, pues, ¿no? Una estructura ósea, en este caso, que lo permita y que le dé justamente un respaldo. Habíamos estado visualizando, ¿no? Las articulaciones entre el astrágalo calcáneo, el astrágalo del escafoides, y así sucesivamente podemos ver, por ejemplo, el llamado arco longitudinal interno, ¿no? Que tiene una altura, una dimensión aproximada de casi 18 milímetros, entre 15 y 18 milímetros. Esta es una de las más importantes. Esta es el arco externo, ¿no? Más pequeño, muchas veces se encarga, mientras apoyamos desaparece totalmente. En el caso del arco longitudinal interno, no. Así la carga aumentara, no debe desaparecer completamente. De lo contrario, estamos frente a un fallo de esta bóveda plantar, ¿no? Lo que sucede justamente en las diferentes fases, en la marcha, por ejemplo, esto nos representaría, ¿no? Cuando el apoyo va a ser completo, como en el caso de la fase de apoyo medio, ¿no? Esto es previo a la fase de apoyo medio, la fase de recepción a la carga, donde podemos observar, ¿no? Mientras se está produciendo el apoyo, el músculo
o la función del tendón, en este caso del tríceps sural, empieza a generar una presión, ¿no? Que va a intentar separar, obviamente, el retropié del antepié. ¿Ya? Acá, obviamente, se está obviando los demás huesos, solamente lo hacen como si fueran dos estructuras para hacer la imagen más fácil, ¿no? Durante ese movimiento, por ejemplo, la función que tiene justamente la fascia plantar, esto es importantísimo. Vean estas flechas, representa la función de la fascia plantar que intenta ser separado al momento, ¿no? De esta fase. Si la fascia plantar tiene una buena tensión, sumado obviamente a los músculos intrínsecos del pie, sumado a las estructuras que se encuentran internamente de aquí, no vamos a tener ningún problema porque este arco no va a ceder, no va a terminar colapsando o cayendo en su totalidad, ¿no? Y esto se puede apreciar en la fase de apoyo medio, ¿no? La fase de apoyo medio se sostiene este arco por la misma tensión que se está produciendo. Mientras que cuando continúa, ¿no?, esta fase y la tibia se proyecta hacia adelante, ¿no? El tríceps o el tendón del tríceps genera mayor tensión todavía porque empieza a alargarse y obviamente ¿no? Esta fascia plantar continúa su tensión. Ustedes imagínense una fascia plantar débil, no estimulada. Se supondría que al momento de realizar esta fase, mientras va incrementando la tensión del tríceps, pues obviamente el arco longitudinal interno tendría que ir cediendo y cayendo, ¿no? Eso suele suceder, por ejemplo, en la debilidad que presenta la bóveda plantar frente a también, ¿no?, una debilidad de tejido blando que se encuentra en la planta del pie y entre ellos figuran justamente la fascia plantar, figuran también los ligamentos que puedan encontrarse aquí, ¿no? Ligamentos plantares y también algunos grupos musculares que pasan por esta zona, como por ejemplo el tibial posterior, como por ejemplo el peroneo lateral largo, ¿no? Músculos, por ejemplo, extrínsecos del pie, ¿no? Y algunos músculos intrínsecos del pie, como está el cuadrado plantar, entre otros. Bien, entonces la importancia de conservar una bóveda plantar estable está en relación a las partes blandas conectivas, tejido conectivo como la fascia plantar y los ligamentos, y en relación a, justamente a tejido muscular, ¿no? En este caso, en el tejido muscular, la importancia de los músculos extrínsecos del pie, ¿no? Vuelvo a repetir, aquí el tibial posterior, aquí, por ejemplo, el peroneo lateral largo, músculos, por ejemplo, flexores del pie, ¿no? El flexor, por ejemplo, común de los dedos, son músculos importantes para conservar este arco longitudinal interno, ¿no? Acá podemos observar, por ejemplo, la repartición de las fuerzas, ¿no? Lo que representaría, por ejemplo, esto sería el pie, ¿no? Y esto sería el arco, lo que representaría justamente, ¿no?, la parte interna para evitar el colapso por la fuerza que se está produciendo, como por ejemplo en este caso, ¿no? Si la fuerza fuera mucho mayor que la resistencia de estos tejidos, algunos de ellos podrían ceder e inclusive, pues no podemos apreciar acá que con esta fuerza incluso puede haber hasta rupturas de tejidos, ¿no? Acá podemos ver, por ejemplo, dentro de las capas de tejidos, cómo funcionan, por ejemplo, los ligamentos plantares, ¿no? La línea más próxima, cómo funcionan, por ejemplo, los músculos plantares, ya sean los músculos intrínsecos, y la posibilidad de apoyo que también dan los músculos extrínsecos del pie. Y acá, pues, no podemos apreciar como última capa o barrera, es justamente la fascia plantar. En el caso de la presión, ¿no?, puede hacer ceder a la fascia plantar, mecanismos de ruptura o sobreestiramiento de la fascia plantar, ¿no?, que podrían conducir a lo que ustedes conocen como una fascitis plantar, ¿no?, una ruptura de la fascia plantar también. Entonces podemos apreciar, ¿no?, que la fascia plantar es el último tejido de barrera de esta zona y obviamente es el primero que puede verse involucrado, ¿no? Por eso la mayoría de dolencias o problemas a nivel de la planta del pie
están en relación a la fascia plantar, ¿no? Solemos encontrar muchas veces como diagnóstico principal inflamación e irritabilidad de la fascia, ¿no? Llamada fascitis plantar. Para conservar el arco longitudinal interno, el arco longitudinal interno obviamente está formado por algunas piezas óseas. Acá sí, las piezas óseas que se ubican, por ejemplo, como el calcáneo, astrágalo, el escafoide, la primera cuña y el primer metatarsiano, son solo representativos del arco longitudinal interno, porque obviamente no podemos hablar solo de estas piezas, sino en realidad tendremos que hablar de todo el pie y cómo todo el pie se adapta para mantener este arco longitudinal interno, sino que de forma representativa se esclarece a los huesos que están justamente en la cara medial, ¿no? Del pie. Bueno, para conservar esta condición, las partes blandas de los tejidos, tanto ligamentos como músculos, son los que deben tener la posibilidad de poder facilitarnos, ¿no? En cuanto a los músculos que nos dan la propiedad de poder, por ejemplo, conservar nuestro arco longitudinal interno, ¿no? Según los alcances biomecánicos, a esto se le denominan músculos tensores, ¿sí? Músculos tensores del arco, por ejemplo, del arco longitudinal interno. Son aquellos que su tensión, producida obviamente por una buena condición muscular, permite que el arco se mantenga o quede estable, evitando la caída o el colapso del arco, ¿no? Dentro de los músculos principales, justamente dos o tres de ellos ya habíamos mencionado, ¿no? Como son el tibial posterior, por ejemplo, como son el peroneo lateral largo, como son el flexor propio del dedo gordo, y se suma a ellos, por ejemplo, un músculo que está en esa misma cara, que es el músculo, por ejemplo, aductor del dedo gordo, o también llamado, pues, ¿no? Un músculo que separa justo el dedo gordo del primer dedo, en este caso del segundo dedo, ¿sí? El aductor del dedo gordo quizás es el menos fuerte de toda esta lista y por eso la cita casi siempre se adjudica al tibial posterior y de ahí sumada al peroneo lateral largo, ¿no? La importancia que tiene el tibial posterior es precisamente porque es el que tiene la primera línea de barrera al insertarse justamente en el escafoides, en el metatarsiano, el primer metatarsiano, su inserción final, ¿no? Hace como un sostenimiento en esa zona escafoidea, primera cuña, ¿no? Bien, entonces, de ahí la importancia que en la mayoría de manejos de rehabilitación, por ejemplo, ¿no? Priorizan los movimientos donde participa el tibial posterior. A ver, acá converso con ustedes, jóvenes. En el caso del tibial posterior, ¿no? Sabemos que el tibial posterior es un músculo retromalleolar. ¿Cuáles son los movimientos que realiza el tibial posterior en una cadena abierta, jóvenes? Si tenemos el pie justamente y podemos realizar en una cadena abierta, ¿qué movimientos me proporciona el tibial posterior en el pie, en el tobillo pie? Sería, profesor, aducción Profesor, del pie y flexión de plantar. Ok, me dicen flexión plantar y qué más? Aducción. Y aducción. Ok, facilita la flexión plantar, pero ojo, existen músculos mucho más importantes, claro, en la flexión plantar, pero su posición retromalleolar se lo permiten, ¿no? Más importantes en la flexión plantar son los gastronemios, ¿no? El mismo sóleo, pero obviamente tiene componentes que facilitan la flexión plantar. En cuanto a la aducción, no es un músculo aductor del pie. En realidad el movimiento de aducción es un movimiento que es realizado por varios músculos, pero a ver si por ahí escuchamos a alguien más iba a comentar. pero le iba a decir lo mismo, que hace, bueno, lo que es la flexión plantar, principalmente. Ya, flexión plantar, Y pero la hay un movimiento, supinación, profesor, la supinación también. es la supinación, el movimiento de la supinación
es el movimiento más importante que tiene el tibial posterior, ¿no? Es un músculo supinador, claro. Si lo vemos como supinación, en realidad participa el tibial anterior con el tibial posterior, pero este músculo realiza una supinación justamente con flexión plantar. ¿Sí? El movimiento más importante que realiza es una supinación con flexión plantar. Entonces, durante este movimiento de supinación con flexión plantar, muchos ejercicios terapéuticos libres involucran, por ejemplo, que un niño pueda realizar estos movimientos, ¿no? Se me viene a la mente lo primero que veía como ejercicios libres, ¿no? A niños, por ejemplo, cogiendo con los dedos del pie, obviamente, ¿no? Sentado, cogiendo con los dedos del pie un objeto, ya sea una bolita o lo que sea, e intentando llevarlo a un punto donde básicamente hacían la posición de flexión plantar y durante la flexión plantar realizaban una supinación. Se me viene a la mente también el músculo flexor. En realidad hace mención al flexor del dedo gordo porque está más cercano, pero son todos los flexores de los dedos, comunes de los dedos, los que en realidad entran en tensión. Por eso se me viene a la mente un niño con este problema y lo primero que se realiza en cuanto a los ejercicios terapéuticos es poder flexionar los dedos, ¿no? Entonces le piden, por ejemplo, al niño que arrugue los dedos o intente, por ejemplo, a coger una hoja de papel con sus dedos mientras va flexionando estos dedos, ¿no? Del pie. En el caso del peroneo lateral largo, pedir una contracción para facilitar el peroneo lateral largo no es algo que se realice durante un ejercicio de cadena cinética abierta. ¿Sí? Por lo general al peroneo lateral largo ya se le estimula mientras el niño está parado y obviamente durante las tareas, por ejemplo, de ejercicios de equilibrio, ¿no? O ejercicios propioceptivos hacia el tobillo, sí se estimula en general a todos los grupos musculares, pero un ejercicio activo del peroneo lateral largo para niños con problemas del pie, muy raro poder solicitarlo porque por lo general él realiza los movimientos contrarios, por ejemplo el tibial posterior, ¿no? Mientras que el tibial posterior hace una flexión en este caso, con supinación, el peroneo lateral largo, obviamente es pronador, no es supinador, ¿no? Ahora, en cuanto a la participación de los grupos musculares y el fortalecimiento de los grupos musculares, hay que tener también algunos puntos, hay que conocer algunos puntos importantes. Lo primero es que la mayoría de estos músculos, si se fortalecen, sobre todo en un niño con serias debilidades, ¿sí? Con serias debilidades, si se fortalecen en cadena cinética abierta, no hay muchos problemas, porque es un niño con mucha debilidad y obviamente sea una contracción en cadena cinética abierta o sea la contracción en la cerrada, va a ser importante, ¿ok? Pero si estamos frente a un niño que ha perdido, ¿no? Tiene una caída del pie y obviamente no presenta serias debilidades musculares, sino el problema pasa más por obviamente a nivel ligamentario, a nivel de la fascia plantar, o sea, el tejido conectivo es el que en realidad no nos permite una buena estabilidad de esta bóveda plantar. Los ejercicios de fortalecimiento en cadena libre no son tan adecuados, ya que recuerden que nuestro pie muy rara vez está realizando movimientos de ese tipo, ¿no? Cuando nosotros caminamos, que es donde puede ceder el arco longitudinal interno, o cuando nosotros realizamos alguna tarea como correr, subir escaleras, gradas o cualquier otra tarea, nuestro pie no está realizando ejercicios en cadena abierta, sino la mayoría de las veces lo hace en cadena cerrada y tiene que soportar el propio peso corporal. Así que se sugieren hacer ejercicios, ¿no? Básicamente en cadena cerrada. Razón por la cual, pues, pedirle a un niño solamente que realice movimientos de supinación para el tibial posterior no resumen todo el problema, sino parte de este problema, solo la activación del músculo. Sin embargo, la tolerancia a la presión, a la carga, sí es más dependiente de una tarea más propioceptiva, donde los músculos aquí
de esta zona, ¿no? Se activen frente a la carga, al peso, a los movimientos vibratorios, a los cambios de posición, ¿no? De un tobillo, por ejemplo, sobre una base inestable. Esa sería la función que tendrían que desarrollar estos grupos musculares. Si tenemos alguna pregunta, chicos, por favor, si tenemos una pregunta, háganmelo saber. Ok. Muy bien. Si tienen alguna pregunta respecto a este tema, chicos, por favor, preguntas, comentarios, háganlo saber para tener en cuenta, ¿no? Siempre poder responder sus dudas, ¿no? Esto es lo que hablábamos hace un momento, el arco longitudinal interno y la tarea que proporcionan, por ejemplo, algunos de los grupos musculares, como son el tibial posterior, por ejemplo, como son los músculos flexores de los dedos, en este caso este sería el flexor propio del primer dedo, también por aquí mismo pasa también el flexor común de los dedos, la tarea que estaríamos viendo aquí, ¿no? Completada justamente por la fascia plantar, la importancia de la fascia plantar durante la carga para sostener el arco longitudinal interno, ¿no? Y evitar la caída. Básicamente son estos grupos musculares los que dan el soporte, ¿no? Y la flecha que se ve aquí es de la flecha que va en la dirección posterior del peroneo lateral largo, ¿no? Entonces, estos grupos musculares son denominados los grupos musculares tensores del arco longitudinal interno. Ahora, así como existen músculos tensores, existen los músculos también opuestos, contrarios a ellos, ¿no? Los que obviamente destensionan este arco longitudinal interno, ¿no? Cito dentro de estos grupos musculares justamente al tibial anterior, ¿no? Un músculo opuesto a la dirección. Bueno, en el caso del tibial anterior tiene que ver justamente con el hecho de que es un músculo premaliolar. Así que, si bien es supinador, ¿no? No solo basta con la supinación, o sea, la supinación se realiza porque el tibial posterior hace supinación, pero en sus funciones básicamente del tibial posterior es justamente funciones retromaleolares, ¿no? Cuando hacemos la carga o el apoyo del pie para evitar ceder, que es lo que haría sería llevar, por ejemplo, a la tibia hacia atrás, el tibial posterior sostiene de este punto. En el caso del tibial anterior no, el tibial anterior pasa por aquí adelante, de la zona maliolar, así que no sostiene nada, no tiene ninguna función en nada absoluto, ¿no? Así que una tensión excesiva del tibial anterior, una tensión excesiva, mucho más claro todavía de los músculos extensores comunes de los dedos, sí serían potencialmente destensores de este arco. Retiro un poquito la afirmación del tibial anterior, ya que el tibial anterior pero muy rara vez, el tibial anterior va a generar una condición de tensión sostenida, ¿no? Es un músculo que característicamente entra en la debilidad, no en la tensión excesiva. Pero en el caso de los extensores de los dedos, sí. Por esas razones que muchas veces encontramos personas que tienen acentuados los dedos, por ejemplo, en garra, precisamente por la tensión de estos grupos musculares, ¿no? Entonces, los extensores de los dedos, por aquí hay un músculo que obviamente, o un conjunto de músculos que si jalo de esta zona, chicos, va a separar este arco también. Así que el tríceps, ¿no? En general, el tríceps sural, en una mala condición de estos grupos intrínsecos, también sería destensor de esta zona, ¿no? Mucho ojo, porque ustedes, no sé si de repente, por la poca posibilidad de haber visto todavía prácticas ¿no? directamente profesionales en esta zona, habrán visto, o de repente por allí en algunos tutoriales, videos, habrán visto, ¿no? Ejercicios para la bóveda plantar o ejercicios para evitar justamente el pie plano, ¿no? Y en esos ejercicios se le somete al niño a caminar en puntas de pie. Hay que tener mucho cuidado con ese criterio de ejercicio sin previa evaluación, ¿no? De la condición de estos grupos musculares. ¿Por qué? Porque estimular a la punta al caminar en puntas de pie, estimulas a qué grupo muscular, chicos. Al tríceps sural. Claro, el tríceps. Y si estimulo al músculo tríceps,
obviamente estoy generando una contracción y estoy favoreciendo en una mala condición de estos grupos musculares primero y en una mala condición de, por ejemplo, la fascia plantar, el tríceps lo que va a hacer es separar, porque lo que va a hacer es elevar o intentar elevar el calcáneo, lo que se llama horizontalización del calcáneo. La línea del calcáneo va a ir cediendo y obviamente si el calcáneo se horizontaliza, el escafoides va yéndose hacia abajo, ¿no? Lo que se conoce justamente como pie plano, ¿no? Básicamente por una caída del escafoides. Entonces, el caminar en puntas de pie con una mala condición de esta zona, ¿no? De los músculos intrínsecos de pie, de los músculos extrínsecos del pie, en una mala condición ligamentaria y obviamente de la fascia plantar, haría todo lo contrario, ¿no? No sumaría. Por esa razón, cuando se pide un ejercicio terapéutico, siempre el ejercicio terapéutico tiene que, por lo menos en la zona del pie que estamos hablando, tiene que evaluarse, ¿no? Evaluarse la condición primero intrínseca del pie. Si la condición intrínseca del pie obviamente permitiese la acción o la participación de este músculo, se podría realizar. Pero básicamente el acortamiento de este grupo muscular no es tan saludable para la conservación de la bóveda plantar y del arco longitudinal interno. ¿Ok? Entonces tenemos a dos grupos musculares que sí son de extensores de este arco, ¿no? Citado hace un momento a los extensores comunes de los dedos y ahora al tríceps. ¿No? Lo que mencionábamos hace un momento era esta función, ¿no? El tendón de Aquiles, obviamente tensionado por la acción de los grupos musculares que están en relación a este tendón, más el peso corporal, producen una caída, ¿no? De este arco. La caída de este arco que se estaría produciendo tiene que ser bloqueada justamente por ¿no? Por la tensión ligamentaria de los músculos intrínsecos, pero también por la fascia plantar, ¿no? Que permite, obviamente, o evita que la tensión de este arco deba caer, ¿no? Esto de aquí, en malas condiciones, obviamente va a ceder y nos proporciona lo que muchas veces se puede conocer como pie flexible. Ojo, en el pie plano existen diferentes tipos de pie. Todavía no hemos hablado de los diferentes tipos de pie plano, pero en una clasificación muy común se conoce como pie plano rígido y pie plano flexible. El pie plano flexible es aquel que conserva su arco, pero conforme hace carga, y entra en tensión, por ejemplo, el tríceps y aumenta el peso corporal o la presión sobre básicamente el pie, ¿no? Cede este arco longitudinal precisamente ¿no? por la tensión que no está proporcionando la fascia plantar como los músculos intrínsecos del pie, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, ceden las zonas, ¿no? Por la presión que se ejerce. Y conforme se retira el pie, nuevamente vuelve a la posición inicial. A eso se puede considerar, ¿no? Un pie plano flexible. Ahora, el arco longitudinal externo es un arco, obviamente, más pequeño en altura, no tiene una importancia específica, ¿no? En el sostenimiento del pie plano y de la zona interna como el arco longitudinal interno, pero claro que tiene pues una estructura que está fundamentada, importante sostenerla, porque evita o absorbe parte del impacto del peso. Sin los arcos, jóvenes, el peso y la presión, no solamente al estar de pie, sino al correr, al hacer tareas de mayor velocidad y obviamente mayor fuerza, estos arcos ayudan a reducir el impacto sobre nuestro pie. Entonces, por esa razón, ¿no? Los arcos, por ejemplo, tanto el arco externo como el arco anterior, que son bastante pequeños, en muchos casos nos podríamos preguntar, ¿no? ¿Y cuál es el propósito de su existencia? Y es precisamente, aún siendo pequeños, cortos, cumplen una función netamente de absorción de cargas, o sea que son arcos hechos para la absorción de carga y el peso, mientras que el arco longitudinal interno está hecho más para el equilibrio. Bien, razón por la cual ustedes seguramente entenderán que
Cuando un niño tiene un pie plano, normalmente se relaciona mucho al equilibrio, ¿no? Y en la marcha, entendemos que es un niño que la marcha, la carrera o la velocidad tiende a tener menos estabilidad de su cuerpo y por lo tanto puede caer con mayor facilidad, ¿no? Pierde más rápido el equilibrio. En el caso del arco longitudinal externo, está formado por la parte de las zonas óseas externas. Ahí está básicamente el calcáneo, el cuboides, el quinto metatarsiano, ¿no? En esta dirección podemos entender que el arco longitudinal externo tiene también algunos músculos que pueden ser tensores, ¿no? Al igual que también las partes blandas, ¿no? Los ligamentos, justamente como el calcáneo cuboides, ubicado en la zona plantar, le proporcionan estabilidad, así como justamente también la fascia plantar. O sea, la fascia plantar también es partícipe aquí en esta zona. Claro está que la fascia plantar en realidad es partícipe de toda la planta del pie, ¿no? Acá podemos observar justamente lo que representaría la fascia plantar y algunos músculos que también facilitan y proporcionan tensión, músculos sobre todo extrínsecos. Estos músculos extrínsecos de la zona son los peroneos laterales, tanto el peroneo lateral largo, que es el que está por acá atrás, como el peroneo lateral corto. Ambos músculos son tensores, ¿sí? Son tensores justamente del arco longitudinal externo. Cuando nosotros realizamos una carga, jóvenes, con mucha presión, la fuerza de empuje genera que el peroné se desplace hacia posterior, ¿no? Entonces, en ese momento podemos ver que los tendones de estos músculos entran justamente en tensión y evitan, ¿no? O bloquean que la cabeza del peroné se vaya excesivamente para que evite el colapso total de, obviamente, de este arco, ¿no? Y amortigua. Cuando descargamos nuevamente el pie, la tensión de estas cuerdas proporcionan de que se empuje hacia adelante nuevamente a la zona del maleolo del peroné. ¿Ok? Así que la importancia de los músculos justamente como los peroneos laterales en la estabilidad de esta zona es importantísimo, ¿no? Ahora, a ellos también se les suma un músculo pequeño que también va en esta dirección o cara externa. A este músculo que va en dirección o cara externa se le conoce como músculo abductor del quinto dedo, ¿sí? El músculo abductor del quinto dedo es un músculo separador justamente de este quinto dedo. También está incluido dentro de los músculos tensores, pero básicamente los más importantes, vuelvo a citar, son justamente los músculos peroneos laterales. El último arco de esta zona, ya que está formado por tres arcos, ¿no? Los dos longitudinales y un arco anterior llamado transversal. El último arco de esta zona es justamente este arco transversal anterior, ¿no? Que está formado, de forma ósea está formado por la cabeza de los metatarsianos. Sin embargo, ¿no? Este arco no es muy apreciado durante la carga, o sea, no se puede distinguir con facilidad durante la carga. Vamos a verlo aquí. Sin embargo, cuando hay retiro de la carga, sí se puede apreciar parte de este arco, ¿no? Esta imagen hace una semejanza a la forma que sería el arco. Obviamente no es tan pronunciado, ¿no? Sino hace una semejanza de la localización de y la importancia de los puntos extremos, ¿no? Estos puntos extremos vendrían a ser en nuestro pie la cabeza del primer y la cabeza del quinto metatarsiano, ¿no? Haciendo partícipe en este arco a que obviamente su estabilidad proporciona que el arco no caiga con facilidad, ¿no? Ahora, eso lo podemos apreciar acá en esta imagen de un corte transversal del pie, ¿no? En esta región, por ejemplo, el corte, se puede ver que el arco en realidad se va formando, ¿no? En la carga con una imagen como la que podemos ir viendo, ¿no? Entonces, dicho arco, obviamente los arcos transversales existen varios, en varias posiciones, pero el arco transversal anterior, que es el que estamos viendo aquí, es el que resume la mayor importancia
en las funciones de descarga de peso, justamente para la zona del antepié, ¿sí? Para la zona del antepié, ya que los dos arcos proporcionan esa función en la zona de retropié y mediopié, pero para el antepié el arco transversal anterior es el de mayor importancia. Para conservar ¿no? su función, ¿no? Al momento de soportar la carga y volver nuevamente a formarse el arco, es dependiente de algunas partes blandas, no tanto de la fascia plantar, sino aquí es más dependiente de músculos intrínsecos del pie. Uno de estos músculos intrínsecos del pie, el que pueden visualizar acá, está en función a los músculos, por ejemplo, ¿no? A los músculos transversales, llamado, ¿no? Transversal, por ejemplo, o las fibras transversales del primer dedo o las fibras transversales del hallux, ¿no? Este de aquí proporciona justamente una consistencia, ¿no? No es un músculo que tiene una disposición ligamentaria, así que cada vez que hay una contracción de este músculo, ¿no? Básicamente vuelve a posicionarnos al arco anterior en esta zona. Entonces, la importancia general de todos los arcos en el pie es justamente para cumplir sus funciones. Es importante la formación, ¿no? Tanto, por ejemplo, en las funciones como en la marcha, que se conserven gran parte de estos arcos, así como, por ejemplo, en el desarrollo del niño, ¿no? Hablando del desarrollo del niño, que probablemente ustedes ya en este ciclo estén llevando cursos básicamente, ¿no? De carrera. En el desarrollo del niño, por ejemplo, en la importancia del pie y el conocer, por ejemplo, y poder diagnosticar un pie plano u otras alteraciones del pie, básicamente en los problemas ortopédicos como el pie plano, el diagnóstico del pie plano no puede ser precisado todavía en los primeros años de vida, no estoy hablando sobre todo al primer año, pero obviamente conforme el desarrollo del niño va produciéndose, inicialmente pues el arco es básicamente plano, pero no es plano necesariamente porque el arco esté cediendo, sino de la forma de la bóveda se ve plano porque el pie está lleno de tejido adiposo, lo cual pues, hace una semejanza a ser plano. Conforme el niño va, no, va caminando y va llegando hacia los 2 años, la forma del pie ya es más claro y más notorio, ¿no? Diagnósticos más cercanos a un pie plano están alrededor de los 3 años. ¿Sí? Están alrededor de los 3 años, donde se puede tener ya una idea si el pie realmente es plano y si es plano fisiológico o es un plano estructurado, ¿no? Ojo, en el caso del plano estructurado se debería detectar mucho más temprano, ¿no? Y mientras que el plano fisiológico, no digo que no se debería detectar, sino que para evitar, cuando hay sospechas, obviamente es que entre en juego y entre en participación la tarea del fisioterapeuta, ¿no? En poder estimular con ejercicios, ¿no? Ya sean ejercicios de psicomotricidad, estimular también la parte ortopédica. Bien, durante la marcha nosotros podemos ver las funciones del arco, ¿no? Vemos, por ejemplo, la fase del contacto de talón, como está el arco, vemos el inicio de la recepción a la carga, como está el arco, vemos en la fase de apoyo unipodal, ¿no? Cómo el arco va cediendo y obviamente la importancia. Vemos en la fase del despegue del talón y los dedos ¿no? Cómo se comporta justamente el arco longitudinal interno en esta imagen, ¿no? Lo que nos lleva a pensar es que el arco longitudinal interno no termina de colapsar completamente durante la marcha, o no debería terminar de colapsar completamente. Si esto sucede, ¿no? Si esta función colapsa en esta posición, estaríamos frente a las características de un pie caído, ¿no? Lo que llamamos pie plano. En realidad, el pie plano, como término, es una sintomatología, no es un signo, perdón, no sintomatología, es un signo. Es un signo derivado de problemas como el pie pronado, derivado de problemas como, por ejemplo, el retropié valgo, derivado de problemas como el retropié horizontalizado, ¿no? Son algunos de los términos que van a conducir a un pie plano. Obviamente,
El otro extremo del pie plano es justamente el incremento de este arco, ¿no? Llamado justamente pie cabo, ¿no? En el caso del pie cabo, está más desarrollado justamente por hábitos posturales y obviamente pues en la parte ortopédica también podemos entender que el acortamiento de algunos grupos musculares, el acortamiento de la fascia plantar, ¿no? También puede producir un pie cabo. En el caso primero que estuvimos hablando de problemas ortopédicos derivados justamente por los hábitos, ¿no?, que se puedan tener del pie, por ejemplo, aquí, ¿no? Podemos ver cómo se da la distribución del pie y a la vez cómo se puede ir formando un cabo, ¿no? La distribución del pie cuando nosotros estamos caminando, ya sea descalzo sobre una superficie, la distribución de las cargas es de la siguiente forma, ¿no? Vemos siempre un mayor peso al retropié, ¿no? Mientras que a la zona del antepié, no solo al primer metatarsiano, sino a toda la zona del antepié, se distribuye este otro porcentaje, ¿no? Conforme aumenta la altura, acá podemos ver, ¿no? Aumenta la altura, ya sea de, por ejemplo, un calzado que nos proporcione un aumento de la altura, la distribución va cambiando, ¿no? La distribución, por ejemplo, aquí se ha revertido. Mientras la altura sea mayor, aquí vemos, por ejemplo, que la distribución del peso se va hacia la zona anterior, ¿no? E incluso, pues, en esta condición, la distribución del peso es mucho mayor, tanto así que casi gran parte del porcentaje se va a la zona del antepié. Esto de aquí, chicos, sobre todo estas imágenes inferiores, no solamente crean conflictos a nivel de la carga sobre esta zona, ¿no? De la zona metatarsiana, que no están muy acostumbrados a soportar el peso o gran parte del peso corporal, ¿no? Además de ellos, generan como sistema protector, ¿no?, una forma más acentuada del arco longitudinal interno, llamado justamente, no, pie cabo. El pie cabo, derivado de la forma ortopédica, obviamente no tiene un componente como en el caso del pie plano, donde nosotros decíamos, bueno, en el caso del pie plano, la carga del peso habitual va a generarnos un pie plano, ¿no? Si nuestro peso aumenta, la fuerza aumenta y estos músculos o estos componentes se debilitan, es más claro que vamos a encontrar un pie plano. Pero encontrar un pie cabo en una condición, por lo general, las condiciones para el pie cabo son básicamente, o se resumen en dos, las de tipo ortopédicas, o sea, derivadas por el calzado y todo lo, ¿no?, todo lo que tenga que ver justamente con una forma ortopédica que incremente este arco, y la otra tiene que ver con problemas de acortamientos musculares que por lo general no los existen si es que no hay un segundo problema. Por ejemplo, estamos encontrando restricciones de los gastronemios, acortamiento del tendón también de los gastronemios y algunas alteraciones ortopédicas de nacimiento, ¿no?, o congénitas que pueda tener el niño. Así que las posibilidades para un pie plano son más mayores, mientras que las posibilidades para un pie cabo son menores, y casi todas están derivadas, o la mayor cantidad de ellas están derivadas justamente de este tipo, ¿no?, por el calzado que utilizamos, por obviamente por las tensiones, ¿no?, de las presiones que se van generando en nuestro pie y obviamente derivado de una forma ortopédica, ¿no? Por esa razón, cuando ustedes hagan estudios que obviamente involucren la participación de niños, adolescentes, adultos mayores, van a encontrar que en los niños el pie más común es el pie plano. Bueno, en los adultos también, solo que la diferencia es que el pie cabo no está derivado en el niño, o por lo menos todavía no es un pie cabo inflexible, sino sería un pie cabo flexible. Ustedes pueden medirlo, pero mayor peso, mayor carga pueden encontrar. O pueden encontrar un pie cabo actitudinal. ¿Qué es actitudinal? El niño camina más con el borde interno del pie, así que aparentemente puede darle una sospecha de cabo. Mientras que en el caso del adulto, la probabilidad del cabo aumenta, y aumenta precisamente ¿no?, por el tipo de calzado que van utilizando, ¿no? En el caso de las señoritas es mucho más común encontrar justamente el pie cabo, ¿no?
Una de las razones por las cuales se encuentra en el pie cabo es estas imágenes que nos representa el uso de calzados con plataformas o tacos mucho más altos, ¿no? Bien, no sé si tengamos alguna pregunta, chicos, duda hasta aquí. ¿Y el pie plano y el pie cabo también puede ser hereditario? Hay componentes en realidad que hacen mención a un tema hereditario, aunque no está demostrado, no está comprobado en este caso ese problema. Lo que sí es más congénito, ¿no? Un niño, por ejemplo, que tiene problemas de pie plano por un pie bot, obviamente es netamente congénito. Pero no está demostrado estos problemas justamente, no están demostrados ser hereditarios. Bien, algunas alteraciones, por ejemplo, del pie, son fácilmente evaluadas con este tipo de formatos, ¿no? Las impresiones de la huella plantar. Voy a hablar un poquito acerca de la huella plantar o las impresiones de la huella plantar, ya que son las herramientas o el instrumento que se utiliza con mayor frecuencia, ¿no? Para el fisioterapeuta, también para el médico evaluador, ¿no? Ya sea ortopedista o ya sea, en este caso, el especialista en esta zona, utiliza desde herramientas sencillas como las que vamos a mencionar hasta, bueno, hay herramientas hoy más complejas, ¿no? Herramientas que evalúan las presiones del pie, herramientas que evalúan justamente la carga sostenida en cada una de las partes del pie, ¿no? Pero me voy a basar aquí en las herramientas más comunes porque son las que están al alcance, ¿no? Y las que nos pueden servir de un screening generalizado, o sea, una detección a Profesor, tiempo de alguno de los problemas. Por favor, si escucho. profesor, buenos días. Quería hacerle una preguntita. En el caso de los niños, ¿es normal que nazcan con su arco plantar definido? Con el arco plantar, perdón, la última frase fue. Con su arco plantar definido. ¿Es normal que en los niños suceda esto? Mire, en el caso de los niños, en el desarrollo, el arco plantar se va formando. Por eso es que cuando nacen, el pie tiene una forma totalmente plana. En algunos casos se puede apreciar o observar un esbozo, ¿no? Una pequeña, por ejemplo, luz de que existiera un arco longitudinal interno. Eso se da en todos los niños en el nacimiento. El por qué normalmente el arco no está formado en el niño tiene varias explicaciones. Primero, porque recuerden que la función de los arcos es para absorber las cargas, es todo relacionado a la marcha, la carga, la adaptación al terreno. Así que en el primer año de vida no hay apoyo, no hay carga, no hay nada de ello, entonces es lógico que el arco no tenga ninguna importancia aquí. Conforme va desarrollando, el arco va a ir aumentando y creciendo, ¿no? Y sabemos que una persona, un niño en este caso, después de los 12 meses empieza a realizar con mayor frecuencia la carga y la marcha, ¿no? Entonces, es ahí donde el arco empieza a formarse, pero todavía tiene un tejido, ¿no? Que está cubriendo, que le da una morfología más plana, un tejido adiposo. Y además los grupos musculares todavía no han llegado a una buena condición. Esa razón permite entender que los diagnósticos de pie plano no tengan que ser tan prematuros, sino son a partir de los 2, 3 años de edad, ya se da una sospecha del arco plantar, ¿no? Si es plano o no es plano. Entonces, en el caso de los niños, es común que nazcan con un pie plano, es normal que nazcan con un pie plano y que se va a ir formando conforme hay carga, hay marcha. Lo raro sí sería que encontremos a un niño que nazca con un pie cao acentuado ya desde el nacimiento, porque esto nos estaría dando una idea de que hay alguna alteración en la conformación del pie. ¿Sí? Eso sería lo raro. Y eso es lo que suele ocurrir, por ejemplo, en el pie bot, ¿no? Que el niño nace justamente con un arco bastante acentuado, con el antepié caído y el pie, ¿no? En
una posición, por ejemplo, ¿no? En supinación, lo cual no es típico en el recién nacido. Ah, ya, profesor. Le preguntaba porque como yo tengo una bebita Ok. y ella nació con su arco plantar definido. Y entonces yo temía que por eso ella tenga problemas pues a lo largo. Pero no, ella ahorita está todo bien y por eso le preguntaba, profesor, porque ella nació con su arco plantar definido. Sí, como te comentaba, todos los niños nacen con un arco plantar caído porque no hay una función, ¿no? de marcha, de carga, y conforme el niño se va estimulando, ¿no? Y esa es la importancia de la maduración en la zona ortopédica del pie, ¿no? Cuando a una persona le comentan, ¿no? ¿Qué ejercicios debe hacer mi hijo o mi niño que ya va a empezar a caminar para mejorar y evitar el arco caído, por ejemplo, ¿no? O el pie plano? Lo primero que debe hacer es simplemente caminar, 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 correr, intentar caminar, ¿no? El niño, o sea, hacer todo lo normal que hace un niño, ¿no? Lo más habitual, caminar, correr. Pero si tuviera un pie muy flexible, o sea, si el pie fuera demasiado flexible y obviamente el peso corporal podría hacer ceder el pie, lo ideal sería que camine sobre una superficie que amortigüe el impacto, por ejemplo, una superficie acolchonada, la arena, ¿no? Superficies que obviamente reducen el impacto y a la vez, obviamente, cumplen tareas o funciones donde producen mayor resistencia. No es sabido que una persona que camina o incluso corre sobre la arena encuentra mayor resistencia y por lo tanto los grupos musculares pues, se vuelven más activos a esa tarea. Entonces son algunas de las actividades que debe desarrollar el niño, ¿no? Caminar sobre arena, caminar sobre, en este caso, una superficie acolchonada, caminar sobre gras, pastos, superficies que puedan amortiguar o disminuir el impacto, ¿no? Obviamente, pues, ¿no? Los hábitos en los niños en la actualidad han cambiado y han cambiado muchísimo, ¿no? Primero, incluso una de las razones, les cuento, ¿no? Algunas de las razones no netamente morfológicas del pie derivadas por la consistencia de los grupos musculares, sino más estudios más sociales que explican a nivel de por qué, por ejemplo, problemas ortopédicos como los que estamos hablando, pie plano, que no se hablan de ahora, sino el pie plano se habla de hace muchísimos años, no encuentran una solución, ¿no? Con el uso de mayor número de herramientas, el uso de mayor herramientas diagnósticas, herramientas para tratamiento, todos los mejores sistemas del incremento de la modernidad en la cual nos encontramos y aún no se soluciona, por ejemplo, problemas tan, entre comillas, no sencillos como el pie plano. Esa es una de las preguntas que siempre vamos a encontrar, ¿no? Y hay, pues, enfoques que mencionan que los hábitos, ¿no? de los niños y los lugares de los niños han variado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, en algún momento encontré en esa lectura que me llamó mucho la atención, ¿no? Que los niños de la década de los 70s y 80s, a pesar de que tenían estos problemas y había todavía desconocimientos en algunos puntos y también no había exámenes diagnósticos tan precisos, eh, existían estas alteraciones, obviamente como en todas las épocas, pero no, muchos de los tratamientos se basaban en que el niño, aparte de usar algunos ortésicos, es que el niño haga hábitos de vida en los parques, en las playas, ¿no? Donde encontraba arena, ¿no? Estas situaciones en el campo, obviamente, y data una razón que en los últimos años, ¿no? La vivencia de los niños, por ejemplo, el salir a un parque a jugar, el salir a una calle a jugar, el encontrar, por ejemplo, ¿no? lugares amplios como llenos de gras cada vez son menores, ¿no? Y hablaba de los lugares cementados, ¿no? O sea, básicamente los lugares donde el piso es de cemento u otra estructura dura, rígida, ¿no? Hablaba de los niños que viven en departamentos, ¿no? En la década de los 70 y 80 hacía referencias que muy raro encontrar niños que vivían en departamentos, los niños vivían en casas, casas amplias donde podían correr en sus casas, salir afuera. Hoy pues no, los niños viven en departamento y no se pueden desplazar por lugares amplios. Por lo general las estructuras de los departamentos, ¿no? Si están, hablaba de los pisos
altos, no tienen nada de gras, no tienen ningún patio donde el niño por lo menos pueda pasar momentos, ¿no? Si es que no puede salir, ¿no? Obviamente, donde una superficie le ayude, le favorezca, ¿no? Entonces, ha sido una narrativa de este tipo, ¿no? Y mencionaba una de las razones del por qué, pues, ¿no? Con la modernidad y con todo el conocimiento que se tiene, todavía seguimos hablando de pie plano, pie cabo, algo utópico, ¿no? Que debería verse, por lo menos debería reducirse. Sin embargo, no parece ser que se reduzca. Y bueno, es cierto, ¿no? Seguramente ustedes, y los menciono ustedes y jóvenes que están haciendo trabajos de investigación, ¿no? Y la parte ortopédica, que los van a encontrar varios, van a ver que los indicadores de pie plano, pie cabo, siguen siendo bastante altos, ¿no? Cuando hacen, por ejemplo, un estudio donde determinan si hay pie plano, cabo, o un pie normal, casi el 50% se lleva entre el pie cabo y el pie plano. O sea, la mitad de los niños de toda una escuela o una región que evalúa tienen alguna alteración del pie, plano o cabo. ¿Sí? Bien, chicos, entonces no sé si tengamos alguna otra pregunta, por favor, hasta aquí. Profesor, buenas, profesor. Buenos días. ¿Puedo preguntar? Sí, No pregunto. te escucho, por favor. Profesor, una consulta. ¿Alguna patología neurológica podría generar como un pie supinado? Porque yo vi a un paciente, no sé qué patología tendrá en realidad, pero tiene el pie como si hiciera una rotación interna, pero es con supinación. Y tiene todo el piecito como encogido. Claro, por supuesto, las alteraciones básicamente neurológicas van a producir, ¿no? un desequilibrio. Primero, si la alteración neurológica es central, estamos hablando, por ejemplo, cualquier lesión central, ya sea de la vía piramidal o extrapiramidal, modifica, ¿no? la postura, modifica obviamente las bases y el pie en apoyo, ¿no? Entonces sí, por ejemplo, desde un paciente con una lesión de la vía piramidal, un paciente con una secuela motora de hemiplegia, por lo general camina en supinación. Y obviamente la caminata en supinación incrementa el arco longitudinal interno, ¿no? Sí se puede apreciar esas características. También en las lesiones, ¿no? Por ejemplo, de las lesiones periféricas, por ejemplo, una lesión muy común que se pueda producir es una lesión que involucre al nervio peroneo, en este caso, sí, es el nervio peroneo, y el nervio peroneo da inervación, por ejemplo, el anterior da inervación a los músculos premalleolares, entonces se va a observar una caída del pie y obviamente puedes encontrar esa sintomatología. Alteraciones ortopédicas y alteraciones de tipo neurológica, por supuesto que pueden modificar la forma de la marcha, precisamente por los cambios que se puedan producir a nivel de la planta del pie. Y profesor, una consulta más. En caso de que sea, por ejemplo, Parkinson, ¿habría alguna solución o solamente al paciente se le da calidad de vida nada más? Yéndonos a la pregunta, ¿es para el Parkinson o para las alteraciones del pie? Porque si es para el Parkinson, obviamente, ¿no? El propósito de la rehabilitación es conducir a que, ¿no? la funcionalidad del paciente sea lo más largo posible, lo que involucra, pues, no mejorar o conservar o mantener la flexibilidad, evitar de que se vuelva más rígido lo antes posible, que no pierda el equilibrio lo antes posible. Si es por ese parámetro, claro que la fisioterapia, ¿no? trata de hacer menos, ¿no? trata de hacer, en este caso, menos discapacitante su problema, pero en algún momento va a llegar a presentar esta discapacidad, ¿no? Obviamente, pero lo hace lo más largo posible. Si estamos hablando por el pie, en el caso del Parkinson, las alteraciones que se puedan producir en el pie ya en un problema de este tipo, deberían sumarse ortésicos que puedan prevenir, por ejemplo, la caída de un pie. Los hay las plantillas hoy en día que se utilizan, tienen el propósito justamente de conservar una morfología del pie. Licenciado, una preguntita. Profesor,
Sí, por favor, te escucho. ¿Escucha? Profesor, Sí, escucho claro. Ok, ya. Por ejemplo, la persona que tenga alguna alteración en el pie y aparte tenga callos sobre los dedos de los pies, las plantillas serán una buena opción para poder solucionar el problema que tiene. Bien, ¿no? Hablamos de la queratinosis, ¿no? La queratinosis es la presencia justamente de callosidades en la planta del pie y se producen, obviamente, la queratinosis por carga excesiva en algunas zonas. Las zonas más comunes de queratinosis son en la zona del antepié, ¿no? La cabeza de los metatarsianos, básicamente entre el primer y el quinto metatarsiano. En algunos casos aparece en la zona media, ¿no? De la cabeza de los metatarsianos, también es por sobrecarga. Aparece también en la zona del retropié, ¿no? Estos signos son exceso de carga y obviamente son el resultado de una mala disposición de la distribución de nuestro peso corporal, ¿no? En el caso del joven es así. En el caso del adulto mayor, pues probablemente esto de aquí se debe a que no hay tanto ya tejido blando. Recuerden que nosotros tenemos entre el pie como un colchoncito que absorbe el impacto, va desapareciendo, va disminuyendo, ¿no? Las plantillas ortopédicas relacionadas a esta zona ayudan a reducir la presión de nuestro peso sobre el suelo. Entonces, obviamente van a ayudar a reducir el crecimiento ¿no? de queratinosis, porque si no hay tanta presión sobre el suelo, no es necesario que crezca estas callosidades, ¿no? Entonces, el uso de las plantillas, ¿no? Por ejemplo, de absorción de impacto, permiten, ¿no? Amortiguar ese impacto sobre el suelo y por lo tanto puede reducir justamente las callosidades, ¿no? Eso se usa mucho en los tratamientos de queratinosis excesiva, donde se va quitando, ¿no? Se va quitando capa tras capa de estas callosidades y aparte se le piden a los pacientes que caminen sobre todo en superficies, ¿no? Blandas para que proporcionen pues un mayor confort y no salgan estas callosidades, que incluso en algunos casos es bastante dolorosa y puede modificar la forma de la pisada ¿no? del paciente. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? profesor, buenos días. Buenos días. Profesor, cuando un niño no ha gateado, también puede tener de repente un pie plano porque no forma el arco. Ya, a ver, las funciones del desarrollo del niño, la parte motriz, ¿no? Como son el arrastre, las lateralizaciones, el gateo, el sentado, son parte, ¿no? Importante, más no fundamental. Importante en el desarrollo porque obviamente esas actividades permiten, ¿no? Desarrollar estructuras, hablando en el desarrollo de estructuras, porque obviamente la explicación sería más amplia, ¿no? Estructuras que tienen que empezar a formarse, como por ejemplo la aparición de las curvaturas lordóticas, por ejemplo la separación del movimiento entre la zona, ¿no? lumbar, pélvica y la cadera. En el caso del pie, la actividad que lleva y conduce al desarrollo del pie es justamente la bipedestación y después la marcha. Esas son las actividades más importantes que ayudan al desarrollo de la planta del pie. Así que si hablamos del gateo, el gateo no cumple una función específica sobre el pie, ¿no? El hecho de que un niño no gatee no debería ser influyente, ¿sí? Sobre todo a nivel de las alteraciones o problemas que más adelante desarrollen en el pie. Quizás sí en otros problemas, ¿no? Problemas en no desarrollar a tiempo un arco, no, un arco justamente lumbar, o una curvatura lumbar ¿no? inicial, pero no en la bóveda plantar, no en la bóveda plantar. Licenciado, otra preguntita. Sí, por favor. Por ejemplo, si tengo alguna alteración y estoy llevando unas plantillas con tiempo porque tengo mucho dolor, ¿es normal que en cualquier momento pueda seguir el dolor? Así tenga los pies quietos con las plantillas.
Claro, por supuesto. Eso se puede denominar periodo de adaptación, ¿no? Cuando ustedes tengan pacientes en los cuales crean conveniente, por ejemplo, ya sea por una plantilla, porque el paciente tiene un pie plano y es adulto, entonces, como es adulto, ya no voy a poder reducir tan fácil el pie plano, pero puedo proporcionar una plantilla que ayude a asegurar. El hecho de usar una plantilla, como todos los materiales ortésicos que hemos hablado, jóvenes, cumple las siguientes funciones. La plantilla cumple la función de intentar alinear las cargas, ¿sí? Pero no va a alinear a las articulaciones. Somos nosotros los fisioterapeutas que estimulamos una propiocepción nueva, porque las presiones se van a dar en nuevos puntos. Estimulamos estas presiones, vamos llevando a que adapte a la plantilla, por eso la importancia del ejercicio terapéutico durante el desarrollo, porque si no fuese así, solamente le pediríamos que use una plantilla y se acabó nuestra tarea, ¿no? Entonces tiene que pasar todavía por una etapa en la cual tiene que adaptarse. Uno de los problemas que he encontrado ya en la práctica frecuente, ¿no? O sobre todo aquí en estas alteraciones del pie, es que se recomienda y se receta con mucha facilidad plantillas, calzados, zapatos, sea en cualquier edad, sin el propósito de llevar una fisioterapia que haga adaptativo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La persona utiliza una plantilla, al inicio no tiene problemas, pero después empieza a generar dolor. El dolor que empieza a generar está explicado muchas veces por la inadaptación a esta plantilla. Es una nueva pisada, las articulaciones se colocan en nuevas posiciones y obviamente la presión que genera no está acostumbrada. Si una persona ya tiene 30 años o 40 años y obviamente desde los 15 años pisa igual, son tantos años que las articulaciones se han adaptado a una posición y cambiarlos de la noche a la mañana con una plantilla puede resultar ser, ¿no?, sintomáticamente doloroso. Entonces yo recomiendo mucho previo al uso de una plantilla, primero una fisioterapia que me permita hacer lo más adaptativo al pie, flexible, y segundo, una terapia con la plantilla donde obviamente, ¿no?, continúe adaptándose hasta que tengamos la seguridad de que este problema no vaya a pasar, ¿no? Y si va a ocurrir, obviamente, que no sea intenso. Por eso que también, si tenemos una persona que ha tenido, pues, serios problemas a nivel del pie y se le receta un calzado ortopédico o una plantilla ortopédica, no debe, en este caso, no debe hacer un hábito normal. Si es una persona que camina muchísimo, muchísimo en la calle, está trasladándose, o hace traslados largos, debe restringirlo por lo menos hasta que se adapte el pie. Y si no es así, si va a estar no, menos tiempo en carga, en marcha, es probable que esto se vaya adaptando. Hay casos donde la plantilla puede resultar ser mucho más dolorosa sin que se adapte, por supuesto que hay de estos casos, ¿no? En el caso se encontrase eso, tiene que volver a ser reevaluado el paciente y cambiar la opción de una plantilla, de repente si la plantilla es rígida, una menos rígida. Si la plantilla es muy alta, la horma, usar una de menos altura para que se vaya adaptando, ¿no? En la mayoría de los casos, este problema es por inadaptabilidad del pie. Y también, licenciado, y claro que también la plantilla tiene que ir acompañada de un buen calzado, ¿no? Claro, el calzado es importante en el sentido, la importancia que tiene el calzado es porque precisamente protege el pie y amortigua, ¿no?, el impacto sobre el suelo. Cuando estamos frente a una persona asintomática, o sea, con dolor, por ejemplo, en el pie, es precisamente porque no tolera la presión sobre el suelo, ¿no?, en muchos de los casos. Y claro, un buen calzado ayuda a reducir ese impacto. Un calzado muy, muy plano, un calzado, por ejemplo, muy duro, no ayuda a cumplir esa función. Entonces, obviamente, no sería lo ideal. Aunque las plantillas, por lo general, ¿no?, cumplen estas funciones, dar morfología, pero a la vez también reducir parte del impacto. Claro que son plantillas de materiales, pues, materiales mucho más costosas. No estoy hablando de las plantillas que de repente podemos conseguir de un material más barato, porque un material más barato puede proporcionar la forma, más no la amortiguación. ¿No? Entonces, sí, es importante de todas maneras, previo a la recomendación, a la receta de algún tipo de plantilla ortésico, una evaluación del pie, no solamente pisando, no solamente con una huella plantar, sino durante las actividades como la marcha,
¿no? Y algunos ejercicios que demuestren que no va a haber posibilidad rápida de poder recuperar la forma del pie y por lo tanto requiera de una plantilla. Lo otro es que ninguna plantilla forma el pie. En un adulto no forman la plantilla del pie, solamente hace que se adapte a esa posición. Las plantillas en los niños estimulan, mas tampoco forman el pie. Ojo, no se deben creer el cuento, ¿no? De que la plantilla o el zapato ortopédico forman el pie. No forman, estimulan a una nueva posición del pie, pero la formación del pie está desarrollada netamente por las partes blandas, ya sean ligamentos, ya sean en este caso los músculos intrínsecos del pie, a lo mismo que la fascia plantar, ¿no? Y la única manera es desarrollándolo con actividades, ¿no? Como el correr, cualquier otra actividad motriz que involucre la participación de músculos, ligamentos y tendones, ¿no? De esta zona. ¿Se puede decir entonces que la plantilla vendría a ser más que todo como un fijador de lo que un terapeuta puede hacer en lo que es un pie plano? Pues no hacer ejercicio. Exactamente, es un artículo que se utiliza como un estimulante en el caso del niño y en el caso del adulto, bueno, va a ser un mayor acompañante. Pero en el caso del niño es como ustedes cuando en un momento hablábamos de 15 de rodilla o un paciente que sale con el 15 de rodilla inicialmente usa un ortésico para la rodilla y no lo va a usar siempre, sino lo va a usar mientras está en una preparación para evitar pues no que la rodilla no se desestabilice mientras van realizando la rehabilitación, ¿no? En el caso de la plantilla también puede usar una plantilla. Claro, en el caso del pie, pues no, el tiempo es mucho más largo, no es como en el caso del esguince, que probablemente 3, 4 semanas o quizás 6 semanas ya se tenga que retirar. En el caso de los niños, pues esto puede durar gran parte del desarrollo, ¿no? El niño puede utilizar una plantilla desde los 3 años hasta los 7 u 8 años, ¿no? Y después de allí ya no ser dependiente de la plantilla. En el caso de la mayor severidad, si la corrección es más rápida, que ojo, la mayoría de problemas a nivel del pie ortopédicos no son rápidos, sus soluciones no son rápidas, son bastante largas, ¿no? Esta es una de las causas por las cuales también hay bastante deserción en cuanto al tratamiento, ¿no? Los padres no conducen o no terminan un proceso porque el tratamiento es larguísimo, ¿no? Puede empezar desde los 3 años y puede culminar 8 años. Entonces estamos hablando de un tratamiento de casi 5 años. Y obviamente, pues el costo, el tiempo, ¿no? El tiempo de traslado de los padres, porque no es que el niño vaya solo, ¿no? Tiene que ser dependiente muchas veces de los padres y esto pues no permite que concluyan un procedimiento. Por eso que la detección temprana es importantísimo, porque la detección temprana, como acá me pregunta, ¿no? Alexis, de los 3 años, la detección temprana es lo más importante en este problema, ¿no? Permite, por ejemplo, que se forme lo más rápido posible el pie y su formación puede reducir el tiempo de tratamiento. Un niño a los 8 o 10 años con pie plano, las posibilidades son menores y obviamente el tiempo también es menos para poder, ¿no? Para poder reducir el problema. Licenciado, Sí, por favor. ya, este tema es muy amplio y Bastante amplio. genera muchas Sí. interrogantes. Pregunten todo lo que ustedes deseen y podamos, Ok. desde mi punto de vista, darle alguna respuesta. Ok. Hace poquito leí en un portal, no sé si, y me llamó la atención ahora con este tema de alteraciones, que la mayoría, no sé si el 50-50, de futbolistas tienen alguna alteración o tienen, no sé, leí como que tienen los pies horribles en forma, algunos con callos, no sé si será por el tipo de calzado que utilizan ellos, porque son de bastantes tipos, de bastantes modelos. Es muy extenso eso. No sé si será una condición a que tengan una alteración de sus pies. Bueno, creo personalmente que los problemas o las alteraciones del pie están desarrollados en muchos de nosotros, ¿ya?
solamente que las alteraciones del pie no todas son sintomatológicas, ¿no? Se atiende casi siempre a las que son sintomatológicas en el adulto. Porque si tú ves un adulto que viene a una consulta de fisioterapia, no viene tanto porque el pie sea plano, no tiene esos problemas. Si ya el pie es plano para él. El problema es cuando es sintomatológico. ¿Ya? Entonces, lo que hace pensar es que en realidad existen más personas de las que puedan tener un pie plano. ¿Cuántos adultos pueden acudir a consultas médicas externas o de repente hospitalarias? Muy pocos, ¿no? En el caso de adultos. En el caso de niños, sí, pues no va a mayor frecuencia. En el caso del adulto está más relacionado a la sintomatología. ¿Por qué razón está más relacionado a la sintomatología? Porque precisamente aún teniendo un pie plano o un pie cabo, o no, ya sea dependiendo del grado, eh, el pie logra adaptarse. Miren qué tan ventajoso es nuestro cuerpo que logra adaptarse a las posiciones. Muchos probablemente de los que estén en esta aula, me incluyo aquí, podamos tener alguna alteración en el pie que no lo hemos detectado, de repente la alteración es menor, y que probablemente, o si lo hemos detectado, no resulta ningún inconveniente. En nuestro caso, podemos caminar, podemos hacer nuestras tareas, deporte, y ojo, que nuestras estructuras se han adaptado. Esa es una de las ventajas que tiene nuestro cuerpo, en adaptarse, busca su propio confort. Entonces, así como en el fútbol, me comentas, es probable que esto ocurra en cualquier otro deporte. Claro está que en actividades deportivas donde haya mayor impacto, mayor fuerza, mayor presión, no, va a tener un tiempo de consistencia, ¿no? El pie en algún momento va a ceder, en algún momento va a tener que formar protectores como callosidades. Es probable que esto pase. Sin embargo, no, es muy raro, por ejemplo, encontrar, he tenido la posibilidad de trabajar en fútbol profesional, tiempo cortísimo ya, pero es muy raro encontrar, por ejemplo, que un paciente con una tendencia al plano le haya impedido hacer el deporte, ¿no? Sintomatológicamente, muy pocos han manifestado este problema. Pero sí quiero llegar a la conclusión a tu pregunta, que en realidad es más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Si vemos que las alteraciones se dan en los niños, ¿ok? Ese niño en algún momento va a ser adulto, y muchos de estos niños no son detectados en colegios, no son detectados en otros lugares. Además, sintomatológicamente no les genera ningún problema, así que se adaptan desde muy temprana edad, y obviamente este es el niño o el adolescente que ya siendo adulto va a tener el pie plano, ¿no? En todas las generaciones, en todas las edades, vamos a encontrar siempre alteraciones típicas como el pie plano o el pie cabo, ¿no? Lo ideal debería ser que fuesen detectados bastante más temprano para evitar no solo el pie plano, sino todo lo que conduce como alteraciones posturales a este problema, ¿no? Si nos salimos del tema, estamos hablando que un pie plano puede modificar posiciones como las posiciones ortopédicas de nuestras rodillas y otras zonas, que a la larga sí pueden crear problemas, ¿no? en esas regiones. Entonces, es un problema común, es un problema, ¿no? Genérico, por eso es que no se le da tanto la importancia, porque como es tan genérico, no es que específicamente te va a crear una dolencia, una patología, ¿no? Sino simplemente se espera la adaptación del pie. Pero nosotros, y básicamente ustedes como estudiantes, ¿no? Deberían proporcionar, y ya comprendiendo un poquito este tema y más adelante viendo, ¿no? cómo se puede evaluar, deberían buscar, por ejemplo, ¿no? lugares donde ustedes puedan evaluar de forma libre. Sobre todo me parece que en provincia no estoy todavía muy adaptado a la realidad actual. No sé si hay la posibilidad de hay algunos colegios. Yo tengo algunos conocidos que sé que colegios sí están funcionando, ¿no? Privados básicamente, ¿no? Pero en algún momento sí tienen la posibilidad de hacer evaluaciones generales, grandes, a varios niños o comunidades donde puedan evaluar a los niños. Inténtenlo hacer para que se den una idea de cuántos niños pueden padecer este problema y obviamente no han sido detectados a esa edad, ¿no? No han sido detectados desde temprana edad. Las razones pueden ser múltiples, los factores múltiples, pero se puede detectar y se puede dar algunas pautas, ¿no? que ayuden, faciliten o mejoren, ¿no? la recuperación. Sé que la recuperación es larga, no es que tampoco dando una pauta se va a corregir el problema, pero ya empiezan por algo, ¿no? Empiezan por la detección primaria y a partir de ahí, ¿no? con ayuda, colaboración
de varios lugares, se puede mejorar. Profesor, ¿se podría decir entonces que el pie plano también tiene relación con la condición física? Puede estar en relación, sí, al peso del niño, al índice de masa corporal, ¿no? Puede estar en relación, por ejemplo, a las características del tono muscular del niño, ¿no? Si es un tono flácido, por lo general los niños con tono flácido, predominio en miembros inferiores, van a llevar una característica de pie plano, va a haber una caída del arco longitudinal, ya que los ligamentos, los músculos no sostienen. Un niño con mucha carga, mucho peso, ¿no? Va a conducir también a estos problemas, ¿no? Porque la carga, el peso no es de un día, sino es obviamente de años. El tipo de calzado, me pregunta por ahí Antoinette, ¿no? El tipo de calzado, claro. Ahora, el calzado desde pequeño tiene lo que sucede es que muchos de los puntos que vamos a hablar no tienen una base teórica, ¿sí? No tienen una explicación teórica como, por ejemplo, ¿no? El tipo de calzado desde muy pequeñitos podría generar algún cambio en el pie. No está comprobado. Mientras el niño no haga carga, es cierto, hay niños que con 6 meses, 7 meses ya les ponen algún calzadito, ¿no? Pero mientras el niño no haga carga no hay problema, porque mientras el calzado no sea rígido, no le quede exacto y presione y evite la formación del crecimiento del pie, no hay ningún problema. Pero sí, el problema es al inicio, ¿no? Cuando el niño ya empieza a llevar a la carga, cuando el niño empieza, ¿no? a ponerse de pie y a caminar, la superficie donde camina, el terreno donde camina o el terreno donde empieza a activar, es el que le proporciona la primera respuesta de formación del pie. Así que si el niño está con un calzado que no le permita, por ejemplo, el contacto con el suelo, algo que, por ejemplo, se pide mucho, ¿no? Es que el niño, ya sea en ciertas temporadas, bueno, acá les comento en Lima, ¿no? En las temporadas de Lima de invierno hace frío y por lo tanto, obviamente, además el clima es húmedo y las enfermedades respiratorias son muy frecuentes. Entonces, pedir a los padres a veces que dejen a sus niños caminando descalzo no es algo muy frecuente, ¿no? Pero en climas más cálidos, temporadas más cálidas, el niño puede empezar a caminar con los pies descalzos o quizás solamente con una media, lo que permita tener una mejor recepción del pie al suelo y estimular justamente, ¿no? el pie al suelo. En eso sí podríamos relacionarlo, Antoneta, a la pregunta que realizas. No siempre tendría que estar con un calzado para realizar una estimulación, una marcha del pie, ¿no? Ahora, en climas más ideales, más cálidos, el niño puede estar gran parte de su vida, ¿no? Por lo menos sus primeros años de vida, puede estar casi descalzo, caminando, ¿no? Como una forma de estimulación. Ya, profesor. Profesor, Muy ¿y bien, la jóvenes. la única Chicos, opción? antes de realizar las siguientes preguntas, vamos a entrar en un receso para cambiarme un ratito de PC, unos 5 minutos, ¿sí? Y volvemos nuevamente. Ya, entramos en un receso unos 5 minutos y volvemos, chicos, un momento.